Muy bien, muy buenas noches. Gracias por todo el tiempo que nos han soportado escuchando la misma voz de lunes a domingo. Y para algunos hoy sería la tercera vez, entonces ya es bastante. Vamos ahí a Mateo capítulo 9. Y si hay visitas que nos acompañan con nosotros, si tuviésemos que elegir tan solo un tema para compartir, este sería el tema, ¿no? El Evangelio. El Evangelio que nos dio gracia, como escuchábamos recién, que nos reconcilió, que nos dio amor, que transformó nuestras vidas. Y me gustaría hacerte una pregunta en esta noche. Y no solamente el Evangelio, lo hemos hablado toda la semana, es para quienes aún no creen en Jesús como su único Salvador, sino el Evangelio es para cada uno de nosotros, ¿cuándo? Cada día, ¿no? Y si ahí prestaste atención en la lectura, después del mensaje que vimos ahí musical, no hay mucho que decir, creo que es lo suficientemente claro y resume los conceptos que son y que hacen al Evangelio. Sin embargo, quizás hay una última pregunta para responder en esta noche. Y si prestaste atención a la lectura, decía ahí el Señor Jesús en Mateo capítulo 9, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué personas llamó el Señor Jesús? Y creo que eso es fundamental para entender qué es el Evangelio. ¿Qué tipo de personas llamó el Señor Jesús? Uno podría pensar y diríamos, bueno, Jesús, siendo Dios hecho hombre, Él ha de llamar ¿a qué tipo de personas? A las personas más buenas. ¿Cambio? Ok, no hay problema. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? ¿Ahí está bien? Perfecto, no hay ningún problema. No, yo no hago nada de esas cosas, está bien. Eso no es lo mío todavía. ¿A qué persona llamó Jesús? Y uno podría decir, bueno, el Señor Jesús, siendo Dios hecho hombre, ¿a qué tipo de personas uno pensaría que hubiese llamado? ¿A personas qué? Perfectas. El tema es que, ¿existen personas perfectas? No existen. Uno podría pensar, bueno, si Dios es un Dios santo y Jesús es Dios hecho hombre, hubiese llamado ¿a qué tipo de personas? Personas santas. Pero resulta que lo que se escandalizaron en la lectura que tuvimos recién es que es ¿por qué Jesús comía con quién? Con publicanos y pecadores. Entonces, es como que aquí no nos está cuadrando lo que uno pensaría que sería el tipo de personas a las cuales Jesús llamaría. Si Dios es un Dios justo, uno pensaría que Él llamaría ¿a qué tipo de personas? A personas justas. Pero que resulta que, ¿qué ser humano podría decir que es perfecto? ¿Qué ser humano podría decir que es santo? ¿Qué ser humano podría decir que es justo? Ninguno. Aún nuestros mínimos intentos de hacer cosas buenas se ven manchadas por nuestro pecado. Entonces, ¿qué tipo de personas vino a buscar el Señor Jesús? En el texto que leímos, dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. ¿Sabes qué tipo de personas vino a llamar el Señor Jesús? Él vino a llamar personas necesitadas de misericordia. Ahora, ¿qué es misericordia? ¿Quién necesita misericordia? ¿Una persona que está bien o una persona que está mal? Una persona que está mal. ¿Quién necesita misericordia? Perdón la expresión, pero ¿sabe quién necesita misericordia? Un miserable. Porque
nuestra condición como hombres sin Dios, es esa nuestra condición. Ahora, quizás si seguimos hilvanando un poquito más, me gustaría en esta noche rápidamente ver algunos cuadros, no me voy a extender. Las personas que necesitan misericordia son personas con cicatrices. ¿De qué hablan las cicatrices? A ver, de una historia. ¿Ve? Cuando uno a veces dice, oye, mira, tienes una cicatriz ahí, ¿y qué le pregunta uno a alguien? ¿Qué te pasó? ¿Y qué viene detrás? Una historia. No, mira, de niño me caí, y siempre hay una historia detrás de una cicatriz. Y quizás te ven, oye, ¿qué te pasó? No, me operaron, y cuentas toda la historia de tu operación, porque las cicatrices cuentan una historia. Y en el pasaje que leímos ahí en Mateo capítulo 9, fíjate, la primera cicatriz, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, versículo 10 de Mateo 9, y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí fue el escándalo. Y cuando vieron esto los fariseos, ¿quiénes eran? Los fariseos eran las personas que decían, yo no necesito ¿de qué? De misericordia. Los fariseos eran las personas que decían, yo no necesito ayuda. Los fariseos eran las personas que decían, conmigo está todo bien. Los fariseos eran las personas que decían, yo tengo mi buena moral, yo tengo mi religión, yo tengo mi creencia, yo no necesito misericordia, porque misericordia habla de que estaría mal y yo estoy todo bien. Entonces, cuando los fariseos ven que Jesús está con pecadores, se escandalizan. Ahora, ¿cómo se llamaba el pecador que estaba a la cabeza de estos? Vio a un hombre llamado, ¿cómo decía el versículo? Mateo. ¿Sabes cuál es la primera cicatriz? La cicatriz del pecado. Dios llama a personas con cicatrices. Y la cicatriz que vemos aquí es la cicatriz del pecado. Porque Mateo era una persona pecadora. Era un publicano. Y un publicano era aquel, en ese tiempo, que cobraba, siendo judío, impuestos a los de su propia nación. El problema, ¿sabe cuál era? Que siempre cobraba un poquito más. Ahora, no es que era, estoy tratando de adaptar palabras dominicanas, no es que era un chin más, era más que un chin, ¿ok? Era bastante más. Y revelaba la avaricia de su corazón. Mira, querido amigo, la cicatriz del pecado arruina nuestra vida. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga, lo que yo merezco por el pecado, es la muerte. Ahora, ¿qué cicatriz más tremenda nos deja el pecado? Si cada uno de nosotros pudiese contar las historias de cómo el pecado fue arruinando nuestras vidas, mostraríamos una vida llena de ¿qué? Cicatrices. Es que lo interesante de esta noche es que a ese tipo de personas Dios vino a buscar. Pienso quizás en las personas que nos están escuchando por radio. A ese tipo de personas Dios viene a buscar. Quizás tú me dices, oye, yo jamás iría a una iglesia cristiana porque no me sentiría digno. ¿Sabes qué? Jesús vino a llamar a personas llenas de cicatrices por el pecado. Ahora, no solamente la cicatriz del pecado, porque el pecado arruinó nuestra vida de tal manera que lo único que merecemos nosotros ahora por haber pecado es la muerte. Hay más cicatrices aún. Fíjate, en Juan capítulo 4, si quieres ir rápido, solamente vamos a estar ahí 2 minutitos en cada una de estas cicatrices. Dijimos, ¿qué tipo de personas llamó el Señor Jesús? Personas con necesidad de misericordia, personas con cicatrices. Dijimos la cicatriz del pecado que todos nosotros tenemos y que ese pecado ha arruinado nuestra vida y nos condena a una eternidad.
Esa es la triste noticia. ¿Hay más? Claro que hay más. Ahí en Juan capítulo 4, no tengo el tiempo de desarrollarlo, pero déjame contarte la historia y si la conoces, la repasamos. Dios tiene un encuentro con una mujer samaritana. Ahora, lo extraño de aquí, a mí me encanta ver al Señor Jesús. Y te lo digo con amor, visita y hermano también que nos acompañas. Jesús rompió esquemas. Porque un hombre en aquel tiempo jamás hubiese conversado con una mujer. Un judío jamás hubiese conversado con una samaritana. Un maestro no se hubiese rebajado a hablar con una persona común y corriente. Un hombre santo no hubiese hablado con una mujer pecadora. Adivina quién lo hizo. Jesús. Porque ¿a qué tipo de personas llama el Señor Jesús? A personas con cicatrices. La cicatriz del pecado Dios llamó a Mateo. ¿Y qué cicatriz podemos ver en esta mujer? Jesús habla con ella y el único punto en común que tenían ambos era que ambos tenían sed y fue la ocasión propicia para que el Señor Jesús le dijera, yo tengo un agua que si tú bebes, tú no vas a tener sed jamás. Y cuando la mujer le dice, dame de esa agua, el Señor Jesús le dice, bueno, trae a tu marido. Y ella le dice, no tengo. Y Jesús le dice, muy bien dices, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no lo es. Y no vamos a decir qué pasó, qué fue, pero de que había un pasado un poco complicado, claro que lo había. No sabemos qué hizo, pero había tenido 5 y el que tenía en ese momento no era. ¿Sabes que Dios vino a llamar a personas con cicatrices por el pecado? Dios vino a llamar a personas con cicatrices por su pasado. Quizás tú me dices, es que Dios a mí no me perdonaría porque si tú supieras mi pasado. Dios vino a llamar a personas con pasados oscuros. Porque la cruz es capaz de perdonar el pasado. En Marcos capítulo 1 hay otro encuentro muy lindo. ¿Sabes entre quién es? Dijimos, con Mateo vemos que Dios llamó a personas con la cicatriz del pecado. En el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, Dios llama a una mujer con la cicatriz del pasado. Y quizás tú me dices, pero es que lo mío es aún peor. Mira, en Marcos capítulo 1, verso 40, dice, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, ¿quiénes eran los leprosos de aquel tiempo? La lepra, generalmente en toda la palabra de Dios está relacionada ¿con qué? Con el pecado. Ahora, con el pecado de una manera muy fuerte. Era tal la lepra en aquel tiempo en que alguien con lepra era alguien como señalado por el juicio de Dios. Ahí va un leproso. Es interesante, cuando la hermana de Moisés peca contra Dios hablando mal de su hermano, Dios le manda juicio por medio de una lepra. Los leprosos no podían convivir en la ciudad. Tenían que vivir en las afueras de la ciudad. Tenían que estar avisando que se estaban acercando a estar en los lugares donde había gente, tocando una campanita y gritando, inmundo, inmundo. Si con Mateo hablábamos de la cicatriz del pecado, si con la mujer samaritana hablábamos de la cicatriz del pasado, con el leproso es la cicatriz del rechazo. Porque si algo, escúcheme bien, si ya era un escándalo que Jesús comiera con pecadores, Mateo capítulo 9,
si ya era un escándalo que Jesús hablara con una mujer con un pasado. El escándalo de ahora era mayor todavía. Porque fíjate la respuesta del Señor Jesús, verso 41. Y Jesús, mira qué interesante, teniendo qué cosa, misericordia de él, extendió la mano, y mira qué interesante lo que relata Marcos. ¿Qué hace? Le tocó y le dijo, quiero ser limpio. ¿Sabe dónde está acá lo precioso de este texto? Es que un leproso no sentía la mano de nadie. Nadie iba a tocar a un leproso. Eso era ceremonialmente inmundo. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Tenía Jesús la necesidad de tocar a ese leproso? ¿Podría haberlo sanado así? ¿Y por qué lo tocó? Porque él le vino a decir, yo vengo a buscar a personas con la cicatriz del rechazo. Amados, cuando hablo de nuestro país es porque ya después de una semana y en una segunda visita uno empieza a tomar cada vez más aprecio. Nuestro país acá, en esta preciosa isla, está llena de personas con la cicatriz del rechazo. Está lleno. Y usted sabe, ¿quién va a extender la mano? Jesús lo hace. ¿Y sabe a través de qué Él lo hace? De su cuerpo, que somos nosotros. Quizás en esta noche te identificas con la cicatriz del pecado y tú dices, oye, pero el pecado a mí me ha arruinado la vida, y no solo me arruinó la vida, aún si no lo crees, la Biblia te dice que tu pecado, estás muerto, separado de Dios. Pero Dios te viene a llamar a la salvación. Quizás te identificas con la cicatriz del pasado, tú dices, oye, yo tengo un pasado. El Señor Jesús vino a llamar a personas con cicatrices del pasado. Quizás has experimentado en tu vida la cicatriz del rechazo. Dios en esta noche te dice, yo vengo a llamarte a ti. Y en último lugar, en Lucas capítulo 7, solamente lo relato la historia. Hay una historia que relata Lucas, el médico, en el capítulo 7 de su evangelio, en el versículo 11. Dice que él iba llegando a una ciudad que se llamaba Naín. Y vio una gran multitud ahí acercándose a Naín. Y cuando él llegó a la puerta de la ciudad, llevaban un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y con ella había gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, y ahí está misericordia, dice, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Cicatriz del pecado, del pasado, del rechazo. ¿Sabes qué cicatriz hay acá? Finalmente, la cicatriz del dolor. Mira, para los judíos, en la cultura judía, había una lista de las personas que les decían las personas malditas. Incluía el hombre que no se casaba, o el hombre que casándose no tenía hijos. Pero había uno que era como el máximo que te podía llegar a pasar. Una mujer viuda que teniendo un solo hijo, moría ¿quién? Su hijo. Era el caso de la viuda de Naín. Viuda. Y un solo hijo. Y ese hijo se muere. Imagínate el dolor de esa mujer. Nuestra vida está llena de cicatrices del dolor. ¿Es verdad eso? Situaciones tristes, situaciones complejas, que van dejando cicatrices en nuestro corazón de dolor. Y el Señor Jesús la ve y tiene compasión.
y le dice, hay misericordia para ti. ¿Con qué tipo de persona te identificas esta noche? ¿Con la persona con la cicatriz por el pecado? Ya la hemos tenido todo, ¿no? Pero Dios te viene a llamar a la salvación. Porque el problema del pecado Él lo resolvió. ¿Y cómo lo resolvió? Muriendo en la cruz. Por tus pecados y por mis pecados. El gran problema del pecado Él lo resolvió. Muriendo la muerte que te correspondía a ti, me correspondía a mí. Por eso ese mensaje es tan precioso. Porque esa maldita cruz era mía. Y Él decidió morirla. Es que Él fue el único hombre que nació para morir. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora quizás tú me dices, yo me identifico con la cicatriz del pasado. Dice Colosenses capítulo 2 que cuando Jesús muere por nosotros, Él anula el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amigo y hermano en Cristo, no hay pasado que la cruz de Cristo no pueda perdonar. Porque la cicatriz del pasado encuentra perdón en la sangre preciosa de Cristo. Quizás te identificas con la cicatriz del rechazo. Y tú dices, a mí, ¿yo a quién le importo? Al Maestro, que fue capaz de tocar a ese leproso. Y esta noche Dios extiende su mano y dice, quiero que seas limpio por mi sacrificio. Quizás te identificas con la cicatriz del dolor. Y quizás te sientes como esa viuda de Naín. Esta noche Dios te mira, te dice, para ti también hay misericordia. Lo interesante es lo siguiente. ¿A qué tipo de personas vino a buscar Jesús? ¿A qué tipo de personas, hemos hablado del llamado todos estos días, a qué tipo de personas vino a llamar Jesús? A personas con cicatrices. Ahora, ¿cómo encuentra solución nuestra cicatriz? Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Hace unos años atrás, un hombre hacía la siguiente reflexión. Y decía que el problema del pecado, las cicatrices de nuestro pecado, encontraron su solución en el perfecto sacrificio de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Quién vivió una vida santa, sin pecado, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día con un cuerpo perfecto? Y él marca un gran pero ahí. No es que no era perfecto, pero ¿qué tenía el cuerpo resucitado de Cristo? ¿Se acuerda que tenía? Tenía las cicatrices en sus manos. Entonces este hombre hacía la siguiente reflexión. Todas las cicatrices hablan de una historia. Las nuestras, historias de pecado, historias de un pasado, historias de rechazo e historias de dolor. La cicatriz de Jesús nos habla de una historia totalmente distinta, una historia de amor, de gracia y de perdón. Y una historia que dice el viejo himno que vamos a cantar, ¿por cuánto tiempo? Por la eternidad. Hoy bendita historia. Esa historia va a ser mi tema, ¿dónde? Allá en la gloria. Y cuando estemos en la eternidad, vamos a mirar sus cicatrices y vamos a decir, gracias por tu historia. En esta noche, a quien nos acompaña y a quien nos escucha por la radio, es momento de acudir a la cruz
Porque Él vino a buscar, Él vino a llamar a pecadores, a personas llenas de cicatrices, que puedan encontrar en Cristo salvación. Pero termino con una pequeña reflexión para nosotros como iglesia. Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Y vino a morar el Espíritu Santo en nosotros. Y la iglesia hoy es ¿el qué? Cuerpo de Cristo. Hoy somos sus manos. Hoy somos sus brazos. Somos sus pies. Una persona que ha venido a predicar acá hace ya algunos años, compartíamos una vez y él decía algo que me llamó mucho la atención y me gustó. Él decía, tenemos como iglesia que ser el hospital del alma, donde el que tiene dolor pueda encontrar alivio a su dolor. Como iglesia tenemos que entender que si hemos disfrutado de la misericordia de Dios, que solucionó nuestra peor cicatriz, que es la del pecado, ¿qué tenemos que hacer ahora? Sed pues, dice Lucas 6, misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Es qué? Entonces, ¿a quién tenemos que extender nuestras manos? Tenemos que ir a buscar a personas que tienen cicatrices del pecado. Tenemos que ir a buscar a personas que tienen cicatrices del pasado. Tenemos que estar cerca de aquel que está sufriendo para hablarles de la única historia que es capaz de cambiar la historia de ellos, la historia de Jesús. Así que tengamos un corazón agradecido y un corazón sensible para comunicarle al mundo que en Jesús sigue habiendo salvación y que Él vino a llamar a personas pecadoras al arrepentimiento. Oramos en esta noche. Dios nuestro, te damos gracias por este tiempo con tu palabra. Hemos terminado, Señor, una semana que empezó de la misma forma, hablando del mensaje más precioso que podemos tener. El mensaje que es poder. El mensaje del cual no nos queremos avergonzar. Que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso éramos todos nosotros. Porque Isaías se encarga de recordarnos que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. La cicatriz del pecado arruinó nuestras vidas, nos dañó, nos destruyó. De tal manera que hoy estamos separados, a no ser por el sacrificio de Cristo. Señor, y si esta noche personas han escuchado ese mensaje por primera vez, o quizás por primera vez lo han entendido, que puedan creer. Porque esa es la invitación que hace Dios, que de tal manera ha amado a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. Señor, aquellos que tuvieron un encuentro con Jesús y sus vidas fueron transformadas, fueron aquellos que creyeron. ¿En quién eras tú? ¿En quiénes eran ellos? Y en la obra perfecta de Cristo. Señor, si esta noche hay personas, y quizás por la radio personas que nos escuchan, que ellos puedan decirte, creo en ti, Jesús. Vengo con mis cicatrices para que tu sangre me pueda perdonar y limpiar de mis pecados. Creo en ti, Jesús. Señor, y como iglesia, danos un corazón inflamado de misericordia, un corazón compasivo, que como iglesia seamos el hospital para el que está herido, para que el que está sediento pueda encontrar el agua de vida, para aquel que está con dolor pueda encontrar el alivio del alma, para aquel que es rechazado pueda sentir
la mano cariñosa extendida y podamos ser misericordiosos como tú has sido con nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor. Te agradecemos por esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén.